Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Bienvenidos todos una vez más. Nos alegra que esté acá en la congregación para poder compartir la palabra y ser edificados. Amén. ¿Están bendecidos? Excelente. Ya vamos a comenzar a leer nuestros textos. Ok, bien. Muy bien. La pastora está muy bendecida porque anoche tuvieron una reunión muy bonita. Es un reto, ¿verdad? Había un desafío por lograr la meta y la meta se superó. Era un grupo excelente de jóvenes, señoritas, para ser ministradas y todas salieron ellas muy contentas, ¿verdad? Y las mujeres se están preparando. Entonces a los hombres ya luego les vamos a anunciar nuestra mega célula de hombres también. Hombres, ¿se animan? Okay. Ustedes se intimidan cuando escuchan las mujeres que se mueven, es un mover de estas mujeres. Ok, bien. Vamos a hablar esta mañana y quiero que leamos la escritura en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 25. Juan, capítulo 4, vamos a leer del versículo 20. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 20. Dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Muy bien. Durante las semanas anteriores hemos estado hablando cómo vencer el pecado, cómo tratar con nuestra carne, ¿cierto? ¿Y cuántos han estado de acuerdo que es una lucha tan real, sí o no? Y sabe que muchos cristianos abandonan la carrera a la primera batalla y se dan por vencidos, porque a veces no lo entienden y no aprenden a pelear y empiezan a querer vencer la carne por ellos mismos. A querer negarse con sus propias fuerzas, no voy a hacer esto, no voy a volver a tomar, no voy a volver a hablar mal, no voy a enojarme, y queremos por nuestra fuerza vencer nuestra carne o vencer el pecado. Y resulta que entre más lo proponemos, a veces más fuerte es la lucha y terminamos cediendo y cayendo, ¿sí o no? Y la verdad que la carne no puede vencer la carne. Y eso hay que entenderlo. En nosotros mismos no podemos. Y por eso la Escritura nos enseña que es por el Espíritu que hacemos morir las obras de la carne. Entonces son dos cosas. Si yo quiero vencer la carne, entonces tengo que llenarme del Espíritu. Si no me lleno del Espíritu, entonces va a controlar mi carne. La carne son los malos deseos, costumbres, hábitos que nosotros tenemos, y por supuesto esto contrista al Espíritu de Dios, esto trae frustración y ¿cómo podría decirles? La vida nos la complica porque empezamos a tener problemas interpersonales con los demás, a sentirnos en culpa, en condenación, a no mirar los frutos que queremos ver hasta la fecha, y entonces es como que no tiene mucho sentido lo espiritual porque no lo estamos viviendo o experimentando. Pero la Escritura nos enseña que es posible, que hemos vencido, y creo que uno de los textos claves que leímos fue en Romanos capítulo 8, que ahora nosotros tenemos una nueva ley y es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿verdad? Porque lo que era imposible para la ley no pudo cambiarnos, no puede cambiar al hombre. Por la debilidad de la carne, Dios envió a su Hijo en un cuerpo de carne para destruir al hombre viejo en la cruz, y si nosotros por fe nos apropiamos, darnos la victoria,
pero a través de una nueva vida. Y cuando hablamos de nueva vida, no nos referimos necesariamente a nuevos hábitos, a nuevas costumbres, nos referimos a una nueva vida interior, a un milagro prácticamente, porque nacemos espiritualmente. En esta escritura que nosotros leímos ahorita, está describiendo el encuentro de la mujer samaritana con Jesús. Y es interesante porque Jesús habla con la mujer samaritana de manera personal y explica esto bien de manera personal. La mujer samaritana era una mujer que, de acuerdo al relato que se da allí, luchaba con asuntos emocionales y sentimentales, porque en su corta vida ya había tenido 3 experiencias de relaciones conyugales y no había logrado establecerse. Piense que una persona anda de relación en relación, sufre y tal vez hace sufrir a otras personas. Pero ¿cuántos saben que aún una persona que ha tenido muchas experiencias puede ser restaurada por el amor de Jesucristo y puede salir de esa condición emocional y de sufrimiento a una condición de gozo y de victoria en el nombre de Jesús? Y podemos ver que eso es lo que el Señor quiere. Esta mujer, pues según el relato, había tenido esa experiencia, incluso tenía una vida marital con alguien que no era su marido. No se sabe si era de otro o es que no había formalizado la relación. Ella se sorprendió cuando el Señor descubre esto. Pero ella tiene, aún con su vida que llevaba, tiene cierto conocimiento religioso, ¿verdad? Porque era una cultura religiosa. Y ella dice, la pregunta es, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es donde se debieron adorar. Los samaritanos no se llevaban bien con los judíos, entonces buscaron otra iglesia, así como algunos andan de iglesia en iglesia pensando que allá va a estar mejor. Nunca va a estar mejor otro lugar. El mejor lugar es usted internamente, es una relación con Dios. No importa si es en el monte, si es en esta iglesia o en la otra iglesia, el asunto es entre usted y Dios. El asunto es que usted espiritualmente madure, crezca y obtenga la victoria. ¿De acuerdo? Entonces ella le dice, nuestros padres adoraron en este monte, vosotros decís que es en Jerusalén donde se debe adorar. Y Jesús le habla y le dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraráis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero en el versículo 23 dice, lo más importante es que la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos, diga verdaderos, adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y porque el Padre también busca a tales adoradores para que le adoren. Entonces Dios está buscando, cuando habla de adoradores, Dios está buscando tener una relación con cada ser humano, pero no a nivel emocional, porque Dios no es emocional. No a nivel de contacto físico, porque Él no tiene cuerpo. Él es espíritu. Diga, ¿Él es qué? Espíritu. Y tales adoradores el Padre busca que le adoren. Entonces, para tener esa verdadera adoración o llegar a ese nivel de adoración, que ese es, digamos, es el nivel de victoria nuestra, poder adorar en el Espíritu. Ese es el estilo de vida óptimo o deseado, adorar en el Espíritu. Es necesario entonces saber si yo soy espíritu o solo soy un alma o un cuerpo. El alma y el cuerpo constituyen lo que se conoce como el hombre natural, y el apóstol Pablo lo explica muy bien en 1 Corintios capítulo 2, la condición del hombre natural, y tal vez más adelante lo leemos. Pero usted puede ver que como Dios es espíritu, para relacionarse con cada persona, esa persona necesita descubrir, saber y practicar una vida espiritual, o conocer su ser interior y saber cómo estar seguro de que yo soy un creyente espiritual y que he nacido de nuevo.
Y me llama la atención que esto lo explicó él de manera personal. No es un mensaje a una multitud, sino que está hablando con una mujer y le está diciendo: tus padres son bien intencionados, pero no están en la verdadera adoración, ni los míos. Los míos adoran en Jerusalén, la salvación saldrá de allí, pero ellos no tienen la verdadera adoración, porque aún no ha llegado la hora. Pero la hora está muy cerca donde los verdaderos adoradores podrán adorar al Padre. ¿Y saben cuál es la buena noticia? Que esa hora ya llegó. Cuando Cristo se levantó de la tumba, llegó la hora de adorarlo en espíritu y en verdad. Entonces, ¿cómo adoramos en espíritu y en verdad? En otra escritura, allí también en el Evangelio de Juan, pero en el capítulo 3, Evangelio de Juan, capítulo 3, se me mueve este teléfono. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, en el versículo 3 se encuentra con otro personaje, y este es Nicodemo, que siendo maestro de la ley, la mujer samaritana, digamos, es una mujer con un testimonio quebrantado, con un sufrimiento moral, social posiblemente, pero Nicodemo era considerado una persona honorable, respetable, un maestro, posible un catedrático, una persona que tenía mucho conocimiento religioso. Usted puede ver, la religión no le va a dar victoria sobre el pecado. La religión no le puede garantizar su salvación, ¿verdad? No puede, ¿verdad? Porque la carne es débil, la carne excede. La carne no puede tener victoria, y el conocimiento el conocimiento intelectual no le puede dar victoria. Entonces Nicodemo viene y le dice que qué debe hacer él para heredar la vida eterna, ¿verdad? O qué puede hacer él para ser un mejor creyente. Posible tenía sus luchas, no lo dudamos. Y el Señor le dice que es necesario nacer de nuevo, volver a nacer, para poder ver el reino de Dios o caminar en el reino de Dios. Entonces podemos estar en este mundo teniendo algunos conocimientos desde la palabra del Señor o religiosos, pero aún todavía no estamos mirando o caminando en el reino de Dios, o digámoslo así, caminando en el Espíritu. Y le explica a él por qué. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. La carne no se puede, como que dice, mejorar, cambiar. No se puede cambiar. Puede de alguna manera moldearse un poco, darle algunos patrones, pero seguirá siendo corruptible. La naturaleza nuestra será siendo corruptible. Ustedes seguiremos siendo personas propensas a fallar, que le atraiga lo incorrecto, seducido o seducible. Eso no va a cambiar. Entonces le dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Eso no puede heredar el reino de Dios. No puede la carne heredar el reino de Dios. Es necesario que vuelvas a nacer. Y entonces él se le harán preguntas: ¿cómo puedo entrar en el vientre de mi madre y volver otra vez? Ya el Señor, muy amable y paciente, le explica de que no se trata de nacer físicamente, sino nacer del agua y del Espíritu. Y el que no nace del agua y del Espíritu no puede. Hay que nacer del agua y del Espíritu. Entonces le habla de este nuevo nacimiento. Lo que representaba es volverse sensible a Dios. Es un milagro que toma lugar cuando la persona se humilla, se arrepiente y permite que la palabra de Dios llegue a su corazón. Es un milagro. Gracias al Señor, es un milagro. Pero lo bueno es que esos milagros todavía suceden. La carne no puede dar vida. El Espíritu es el que da vida. Y por eso el Señor dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Déjeme mostrarle cómo en esta otra escritura, ¿verdad?, cómo es que podemos nosotros mirar ese milagro. Hoy vamos a leer muchos versículos bíblicos para que sea la palabra
del Señor quien nos va enseñando. Entonces vamos a ver Juan 6:63. ¿Están aprendiendo? Ok, sigan atentos allí. ¿Qué dice? Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida. ¿Quién es el que da vida? Aquí habla del Espíritu de Dios, es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, ¿por qué las palabras son espíritu y son vida? Porque las palabras tienen el poder de causar fe. Y es por la fe que nacemos de nuevo. Por eso dice la Escritura, ¿cómo van a creer si no han oído? ¿Cómo van a oír sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fuesen enviados? Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esa es una buena noticia, porque si usted no tiene fe, la fe puede venir y viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando oímos la palabra de Dios, entendemos el evangelio, el mensaje del amor de Dios en la persona de Jesucristo, podemos mirar el don de Dios a nosotros, podemos mirar sus promesas y esa palabra causa la fe y la fe produce el milagro del nuevo nacimiento. Esto para mí es bien real porque yo era cerrado a las cosas de Dios. Yo sabía que existía un Dios, ¿verdad? Que las cosas no podían estar en este mundo por mera casualidad, pero no tenía ningún interés hasta que pusieron una Biblia o tuve acceso a una Biblia, ¿verdad? En mi casa había una Biblia. Cuando yo comencé a leerla, eso cambió totalmente. Y no tardó mucho, porque la palabra de Dios es viva, eficaz, poderosa, cortante, penetrante, como espada de doble filo. Él dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué quiere decir? Que debemos tener mucho cuidado con lo que oímos y lo que hablamos. El mundo fue creado con la palabra de Dios. Y las vidas y la muerte están en el poder de la lengua. Con la lengua podemos matar, pero con la lengua podemos dar vida. La creación se sostiene por la palabra. Dios creó todo porque dijo, sea la luz, sepárense las aguas de la tierra seca, sepárense las expansiones, y fue como Dios dijo. Las palabras de Dios son espíritu. Cuando la palabra de Dios llega a la mente y el corazón, tiene el poder de causar un milagro, y ese milagro se llama el nuevo nacimiento. Por eso cualquier cosa en este mundo puede cambiar. El cielo, la tierra pasarán, sus palabras no pasan, su palabra permanece para siempre. Su enfermedad se puede ir de su cuerpo, su confesión en la mente puede irse en un corto tiempo. Su situación económica puede cambiar. Lo único que no cambia es la palabra de Dios, que sigue siendo verdadera por la eternidad, porque no es tinta negra en páginas, sino que es espíritu y es vida. ¿Qué es? Es espíritu y vida, y da vida. Por eso cambia a las personas, las cambia, dice. Entonces son espíritu y son vida, dice. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían o resistían. Incluso quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho, ninguno puede venir a mí si el Padre, a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de los discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna
y que dice, y nosotros hemos creído. Entonces, las palabras causan la fe, porque Él dice, tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Él llegó, a conocer a Jesús por las mismas palabras que Jesús hablaba. Hemos creído, llegamos a la fe y experimentamos el nuevo nacimiento por la palabra de Dios. Cuando nacemos de nuevo por la palabra de Dios, entonces toma ahora discernir las cosas naturales y las cosas espirituales. ¿Okay? Empezamos a discernir, y esto sí ya toma tiempo, lo que es la voz de Dios para mí y lo que es mi propia voz o la voz de este mundo. Ya empieza el creyente a entender las cosas espirituales, las cosas temporales, las cosas de la carne. Entonces ya le toca ir decidiendo cada día si vivir en el espíritu o vivir en la carne. ¿Estamos? Ya es una decisión, ya es una escogencia diaria. Ahora ya tiene la posibilidad de caminar en el espíritu. Antes no la tenía. Ahora ya la tiene, y de eso se trata nuestro crecimiento, nuestra práctica diaria como creyentes. ¿Andamos en el espíritu o andamos en la carne? Ya escogemos. Vamos a leer la escritura que les mencionaba en Primera de Corintios 2, Primera de Corintios capítulo 2, versículo del 6 al 16. ¿Está conmigo? Ok, vamos a ver qué dice 1 Corintios 2. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, ¿verdad? Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Mire, este versículo 8 dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. O sea, aquí ya dice, porque él había llegado queriendo enseñarle, dice, pero el nivel de crecimiento de ustedes no me permite enseñarle algunas cosas, porque aunque han nacido de nuevo, han escogido caminar en la carne y no en el espíritu. Se han quedado creyentes carnales y no han pasado a ser creyentes espirituales que son guiados por el Espíritu de Dios. Su mente, su alma les está robando la posibilidad de caminar en una mayor sabiduría diaria, guiados por el Espíritu Santo. Y dice eso porque el hombre natural, el hombre que no es nacido de nuevo, que no tiene vida espiritual, no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Qué loco es venir a una iglesia y cantar, ¿no es cierto que eso es bien loco? Yo cuando empecé a ir a la iglesia, no era un creyente, yo llegaba y decía, bueno, ¿y eso a quién le cantan? Yo no miro a nadie. Sí, están locos. Yo decía, al menos allá en la iglesia católica, donde había ido antes, decía yo, allí siquiera hay imágenes, aquí ni imágenes hay. ¿Y cómo es que oran? ¿Y quién les va a oír? Porque era natural, y el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios. Para él son
locura. Porque se tienen que discernir espiritualmente. Pero Él nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Y esto es impresionante. Dice, ninguno de los príncipes de este mundo la conoció. ¿Qué quiere decir, hermano? Que usted, al tener una Biblia y al escudriñarla, usted tiene un tesoro y la mayor riqueza a la que alguien puede tener acceso. Gracias por su entusiasmo. Esa palabra, si usted la busca con el corazón y el Espíritu de Dios se la muestra, tiene el poder de sanar la mente de un maniático. Tiene el poder de restaurar a un endemoniado. Tiene el poder de transformar la persona, la familia y la sociedad. E ignorar la palabra del Señor por el lado negativo puede convertir la persona más culta o educada en el aspecto natural en el más necio de todos los hombres. Usted no es cosa poca. Dice, los príncipes de este mundo no la conocieron, porque si lo hubiesen conocido, no hubiesen crucificado al Señor de gloria. Ahora, ¿qué quiero decir? Y esto no es nada poco. Que ignorar la palabra del Señor nos puede ubicar en una muy mala posición. Y nos puede llevar a crucificar otra vez al Señor que nos salvó. Cuando le despreciamos, cuando menospreciamos, cuando Él se convierte en la segunda opción, cuando Él para nosotros es aquel que le dedicamos tiempo al final, si me sobra, cuando no es la prioridad. Si hubiesen conocido la sabiduría, dice, esta que les quiero hablar, no hubiesen crucificado al Señor tu gloria. Lo que quiere decir que si usted hubiese andado en el Espíritu, su matrimonio no se hubiera destruido. Si usted hubiera escuchado la sabiduría de Dios, no estuviera en la bancarrota que hoy estamos. Si hubiésemos conocido la sabiduría de Dios, hoy no estaríamos en este conflicto y en este problema. Pero fuimos como aquellos que al oír la sabiduría, la vimos difícil y le dimos la espalda, y por eso muchos ya no andaban con Él, porque entendieron que para poder seguir y tener esa sabiduría era necesario olvidarlo todo. Lo demás, tenerlo por basura y buscar esa sabiduría, porque es una escogencia. Porque no podemos andar en la carne y en el espíritu. Mediodía en la carne, mediodía en el espíritu. 6 días en la carne, 1 día en el espíritu. No era así. Sus problemas no los tendría. No hubieran crucificado al Señor de gloria. ¿Cuántos piensan que hay muchas cosas que no hubieran sucedido en su vida, o su condición no sería la misma si no hubiese desechado la sabiduría de Dios o la vida espiritual? Si Abraham no hubiese escuchado su carne, no tendríamos guerra en el Medio Oriente hoy. ¿Sí o no? Entonces, ya nosotros al nacer de nuevo, ya tenemos esa alternativa. Ya escogemos cada día. O andamos en el Espíritu o caminamos en la carne. Ahora, y hemos hablado algo al respecto. ¿Qué cosas prácticas puedo yo hacer o cómo para caminar en el Espíritu? Y esto lo hablamos mucho, lo hemos hablado bastante y lo estamos repitiendo, pero es importante hacerlo. Que allí debemos entender lo que siempre hemos enseñado: espíritu, alma y cuerpo. Usted es espíritu.
Su espíritu ama a Dios. Como dijo el Señor, el espíritu está dispuesto, pero alguna carne es débil, pero es débil en el sentido que cede a las tentaciones. Pero en algunos es tan fuerte que los gobierna y los controla. ¿Recuerdan la historia del hombre aquel encerrado, verdad? Viendo la libertad, pero era tan fuerte su carne en este sentido que no podía dejar de comer. Romanos capítulo 12 lo enseña así, tranquilo. Os ruego pues por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Nuestro cuerpo debe estar al servicio de Dios. No solamente que usted ore en la mañana, Dios te presento mi cuerpo, sino que su cuerpo debe estar al servicio de Dios, a disposición del Señor. ¿Cierto? A disposición del Señor, disponible para Dios. Y dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis la buena voluntad de Dios. Hay dos cosas tan reales cerca de nosotros que nos impiden a veces caminar en el Espíritu. Número uno, los deseos de la carne, ¿sí o no? Los deseos de la carne quiere estar viendo las noticias o los comentarios de las redes sociales a cada segundo, ¿sí o no? Esa es la carne, quiere estar ahí. Y el alma, que tiene que ver con la parte de los sentimientos, cada momento está lanzándonos algo para tener nuestra atención. Si yo les preguntara, en esta semana, con mucha honestidad, ¿cuántos de ustedes se sintieron lastimados o heridos por el comentario o la actitud de otra persona? Su esposo, su papá, su hijo, un cliente, un proveedor, un compañero de trabajo, un compañero de universidad, etcétera, etcétera. Levante la mano aquel que esta semana se sintió herido, con honestidad. Levante la mano. No. Ustedes tienen que arrepentirse por mentir. Díganme, bueno, ¿quién esta semana no se sintió herido? Bueno, ¿y ustedes qué? No, con mucha honestidad. No, sean honestos, sean honestos. ¿Quién esta semana se sintió herido por algo? No, levántenla bien. Claro. A alguien no, que le prometió que le iba a pagar una deuda, no se la pagó y le dijo, no, ¿para qué? Su esposa le dijo que le iba a tener almuerzo y se le olvidó. ¿Cómo se sintió? Herido. ¿Qué es eso? Su alma. ¿Cuántos de ustedes esta mañana sintieron, esta semana sintieron el deseo de hacerle daño a otra persona? No se pongan tan espirituales. Si pudiera, si lo agarrara, si lo... ¿Quiénes no? ¿Sabe qué? Ese es el alma que es tan real. Usted la ve, usted la siente, perdón. Todos los días la siente. ¿Cuántos se han sentido aburridos de su trabajo esta semana? Levanten la mano, que dije. De hacer lo mismo y lo mismo y lo mismo, hablar con la misma persona, tener que decirle a este empleado lo mismo toda la vida, o tener que venir a mi jefe y preguntarle lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. ¿Quién no se siente aburrido? Ahora, pregunto, ¿quién no se sintió cansado esta semana? ¿Qué es eso? Es su alma.
La pregunta entonces es, porque quiero que estamos hoy con el tema, si quiere ponerle eso hoy, ¿cómo andar en el Espíritu? ¿Qué quiere decir esto? Si usted se siente cansado del trabajo, si usted se ha sentido herido por la palabra de otro o la indiferencia de alguna persona, que su hijo ya no le escribe a Estados Unidos, la cosa no está buena, ya no le manda, ya se olvidó de usted. Ve, entonces la vida se siente más en la carne y en el alma. La pregunta entonces es, ¿esas cosas lo van a gobernar? ¿Va a andar herido todo el día? ¿Va a andar todo el día molesto porque le dicen cosas, le dijeron cosas? ¿No va a ir a trabajar porque es lo mismo? No, entonces renuévese. Cada día procure tener ganas de ir a trabajar. Cada día deshaga de ese dolor y ese resentimiento. Cada día. Vestidos, dice, como escogidos de Dios, santos y amados. Y como dice alguien, no lo haga para su jefe, hágalo como para el Señor. Preséntese como un sacrificio vivo al Señor. Y hágalo con el Espíritu. Mueva el Espíritu de Dios, que lo mueva. Entonces, la clave para andar en el Espíritu es primero, mi carne se la ofrezco al Señor para su servicio. Por eso dice Pablo, el que trabaje, no lo haga para los hombres, no espere que los hombres lo reconozcan, hágalo como para el Señor, presente su cuerpo. No se conforme a este siglo. En el mundo todo el mundo enojado, irritado, resentido, ofendido. Siempre cuentan la misma historia, cuando la mamá le daba fajazo, le pegaba con la chancleta, que el papá nunca la llevó a la escuela y va a andar toda la vida con los mismos sentimientos heridos. Ya superé eso. Ya, renuévese. Renuévese de eso. Que cuando niño me trajo a trabajar, ya no es niño, ya está grande. Bueno, no solo usted, muchos niños nos tocó trabajar, pero ya eso, hermano, renovémonos. Ya somos nuevas criaturas. La vida comenzó después de que Cristo vino a su vida. Las cosas viejas pasaron y haga todo hecho nuevo, todo eso nuevo. Claro, eso fue doloroso y está bien. Venga el Señor que lo sane, que lo limpie, pero no va a estar todos los días con el mismo dolor, el mismo pesar. Su alma lo va a estar gobernando. No deje que su alma le gobierne. O sus emociones, los controles, sus sentimientos, sus argumentos que desde niño tenía. Déjelo y renuévese con la palabra de Dios. Piense de acuerdo a la palabra del Señor. De acuerdo a la palabra del Señor. Piense ahora de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, tenemos que aprender a renovarnos, a dejar eso. Ahora, eso no es algo fácil, nos reímos, pero eso no es fácil. Cada mañana, cada noche que usted pone la cabeza en la almohada, la mente le inunda de cosas de su vida pasada. Ahí está su batalla. Renuévese con la palabra del Señor. Las palabras son espíritu y son vida. Pelee con la palabra del Señor. Efesios capítulo 2 dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, entre los cuales vivimos en otro tiempo, dice otro tiempo pasado, según la corriente de este mundo. Muchos creyentes andan en la corriente de este mundo. Yo he visto hermanos que en luto, desde que Argentina perdió contra España. Y aquí el teléfono sonando, pastor, ore por mi esposo. ¿Y qué pasa? No come desde el domingo. Y aquellos jugadores de España en grandes banquetes y todos los argentinos bañando en las islas más caras de este mundo. Y usted sufriendo aquí, que no come porque perdió Argentina. Qué emocionales somos, ¿no? ¿Sí o no?
¿Se da cuenta qué emocionales somos? Siguiendo la corriente de este mundo. En los cuales anduviste en otro tiempo, haciendo lo que el pensamiento de este mundo. Por eso, no se conformen a este mundo, transfórmense por la renovación de vuestro entendimiento, para que aprueben la voluntad de Dios, para que vivan en el Espíritu, no según la corriente de este mundo, para que vivan en el Espíritu, no según la corriente de este mundo y de los pensamientos, según el príncipe de la potestad del aire, y se manifiestan, se trabajan juntos la carne, el mundo y Satanás, para oprimir y para que usted no crezca espiritualmente. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo, ser transformados por la renovación. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Consagrarnos, no conformarse a este mundo, renovar nuestra mente y edificar nuestra vida espiritual. Para eso están los devocionales, estamos orando a las 5 de la mañana, estudiamos la palabra del Señor. Deslíguese un poquito de las redes sociales, que no se contamine tantas noticias, tanta opinión de la gente. Y empezamos repitiendo todo lo que los demás dicen. Y hay espíritus de mentira en los medios de comunicación. Ya no informan, ya no son noticias, es ¿cómo le diríamos esto? Este es adoctrinamiento, para que pensemos como tal doctrina, ¿verdad? Pero usted está siendo renovado en la palabra de Dios. ¿Qué frutos hay en la vida del Espíritu? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo sé que yo estoy caminando en el Espíritu este día? Ya los sentimientos no los podemos evitar, sino que los administramos y los ponemos en su lugar. Pero el Espíritu es tan real, y una de las primeras cosas que trae a nuestras vidas es adoración. Yo no sé si usted ha tenido esos momentos que de repente siente el deseo de adorar al Señor y que solo no necesita que estarle diciendo, hermano, levanta las manos, mira qué bueno es Dios y ama al Señor. No, usted cae de rodillas y levanta sus manos y adora, porque Él es digno de ser adorado. Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, cuando usted es movido a adorar, Dios lo encontró allí, un adorador. Entonces, no salga corriendo, siga, quédese allí de rodillas y adórelo a Él. El alma no quiere adorar, quiere ser adorado. Cuando usted quiere ser adorado y que toda la atención sea para usted, hermano, usted anda en la carnita. Un signo de que su carne está crucificada es cuando usted quiere adorar, no quiere ser, no compite con Dios. Usted le dice, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Por eso dice, renuévese para aprobar la voluntad de Dios. ¿Cuántos tienen un año de que nunca han adorado al Señor así espontáneamente? ¿Cuántos dicen, yo busco cada día ese encuentro de adoración con mi Señor? ¿Sí o no? ¿Quiere usted adorar a Dios? ¿O solo viene a la iglesia a los cultos, pero no quiere esa relación personal con el Señor donde usted pueda adorarlo? ¿Quiere usted adorar al Señor? ¿Quiere adorarlo? Que usted está en su casa, no es en la iglesia, porque el Señor dijo, no es en este monte, no es en Jerusalén. La hora viene cuando no es en el templo necesariamente, claro, en un templo también. Cuando no es en la célula, sino que en todo lugar mi corazón está para Él y lo puedo adorar. Ahí en la cocina, ¿verdad? Mientras hago la comida, levanto mis manos y puedo adorar a Dios y bendecir su nombre y adorarlo. Hay adoración
Usted se mueve ahora en un camino de amor. Cuando está en la vida en el Espíritu, usted está bien legalista. Mi mujer no hace esto, mi marido no hace esto. Y vive quejándose de todo. Cuando usted logra ese nivel de Espíritu, entonces ya el amor lo gobierna. Yo les he contado ya muchas veces, creo, la historia que cuenta el pastor Shaw. Y dice que él, bueno, tenía ya una iglesia muy grande, pero siempre le tomaba mucha consejería y escribir y tantas cosas que él tenía hacía en su ministerio. Y llegó a su casa y vio a su esposa acostada. Llegó y ya su esposa estaba acostada y dormida. Y dice que le viene el pensamiento a la mente: mira qué mujer haragana, durmiendo mientras yo trabajo. Y dice: tan fea que es. Yo no sé cómo me casé con ella. Bien decía mi mamá que me fijara bien. Todos esos pensamientos. Ni cocina, ni hace esto, ni hace lo otro. Y empezó a ver todo lo negativo. De repente dice que salió a la sala y comenzó a orar, y de repente dice que la presencia del Señor llenó su vida, ¿verdad? Y allí él supo que había pensado mal, se arrepintió. Dice, cuando entra otra vez al cuarto, la esposa sigue dormida, pero empieza a recordar desde cuando jóvenes comenzaron, cómo le había acompañado, y empezó a decir: Dios, qué mujer la que me has dado, me ha acompañado toda la vida, se ha esforzado, ha sido una luchadora y tan bella que es. Entonces a veces las personas no son, ¿cómo le diría? Lo que usted piensa, solo que usted tiene una imagen incorrecta de las personas, las ve desde la posición legalista, no la ve desde el amor. Porque toda persona tiene defectos y tiene virtudes. ¿Sí o no? ¿Cuántos tienen hijos perfectos? Levante la mano. Le voy a creer. Hijos perfectos. No, pero cuando estamos en el Espíritu los vemos perfectos por el amor de Dios. Porque el amor supera y cubre multitud de pecados. Entonces su esposa no es feicita, es con los ojos que usted la mira. Igual sus padres no son lo que usted, depende con qué ojos usted lo mira. Depende de los ojos con los que usted está viendo, ¿verdad? Entonces si usted mira a sus hermanos, sus vecinos mal, vaya, escudriñese y diga: ¿con qué ojos los estoy viendo? Cámbiame los ojos, Señor. Eso no quiere decir que no hay que ser objetivos, hay que ser realistas, pero eso tiene su lugar también, ¿de acuerdo? Entonces, cuando andamos en el Espíritu, seremos gobernados por la adoración sobre todo. Que yo no entiendo cómo no podemos adorar a un Cristo que resucitó de los muertos, hermano, que es Rey de Reyes y Señor de Señores, que volverá, que se le entregó el poder y la autoridad, y que en su nombre toda rodilla se doblará. Solo significa que somos carnales y no adoramos. La carne nos está controlando, porque la adoración debería ser lo más natural en la iglesia. ¿Qué debería ser lo más natural en la iglesia? La adoración debería ser lo más natural en el Hijo de Dios. ¿Qué debería ser? La adoración. El camino de amor y la gratitud. Y me quedo en cosas más sentimentales, ¿verdad? o emocionales. No digamos que eso se debe expresar en servicio práctico, objetivo, por supuesto. Pero escudriñemos si estamos nosotros caminando en adoración al Señor, mirándolo como Señor. Si usted no lo está haciendo, cambie, no justifique eso. No lo justifique. Usted debería ser natural en el creyente la adoración al Señor, porque fuimos salvos para eso, para alabanza de la gloria de su gracia.
Usted fue comprado para ser un adorador. Si la adoración no está fluyendo, algo no está bien. E igual, usted es nacido de nuevo, el amor debería ser lo más natural en usted. No es un mandato, no debería ser un mandato. Decirlo, fluye la vida del Espíritu, el amor de Dios, la gratitud, estar agradecidos con su gran amor. Deberían ser cosas naturales, deberían ser cosas muy naturales. Entonces, si hay contienda en su casa, en su ambiente, eso no es natural. Cámbielo y traiga lo natural, que lo natural debería ser la armonía. ¿Sí o no? Debería ser lo natural en el creyente, ¿verdad? La vida espiritual. Pero edifiquemos ese estilo de vida. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la Escritura que si usted camina en eso, ya cumplió la ley. Porque la ley se resume en eso: amar al prójimo, amar a Dios y amar al prójimo. Y el amor se expresa en nuestra adoración, nuestra gratitud y nuestro servicio a los demás. Una actitud para servir de acuerdo al don, al talento, al estilo, a la forma y como Dios lo ponga en el cuerpo de Cristo. Pero esa es la vida espiritual. ¿Sí o no? Pongámonos de pie y adoremos al Señor un ratito, un momentito. Aleluya. Aleluya, Señor. Aleluya. Padre, te damos gracias esta mañana. Porque tú eres bueno. Porque tu misericordia es para siempre. Porque tú eres bueno, Señor. Porque tú eres bueno. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Aleluya. Padre, te damos gracias esta mañana por tu gran poder, por tu gran amor, por tu vida, por lo que has hecho en nosotros, porque nos compraste para un propósito alto, para alabanza de la gloria de tu gracia. Dios, cada día batallamos con áreas en nuestras vidas emocionales, carnales, pero sabemos que hemos recibido vida nueva. Queremos caminar en el Espíritu, guiados por tu Santo Espíritu, gobernados por tu gran amor. Gracias porque ahora es posible en Cristo Jesús. Determinamos, sometemos nuestro ser total a ti, Señor, y ofrecemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a ti, Señor. No queremos conformarnos a este siglo, sino transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Gracias, Jesús. Bendito sea tu nombre.